Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a continuar con el Booktube World Tour o Tour literario, y esta vez vamos con un país que le tengo mucho cariño, que es Argentina. Para este país, la verdad, batallé bastante para decidirme por una sola escritora, porque he leído algunas escritoras argentinas últimamente y la verdad es que me han gustado muchísimo sus obras, por ejemplo, Belén López Peró o Samantha Schweblin. Y para este maravilloso país he elegido a la autora Mariana Enríquez, con su libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego. Y como dato curioso te puedo decir que la autora Mariana Enríquez es Sagitario. Las cosas que perdimos en el fuego es un libro que se publicó en 2016 y tiene un total de 12 cuentos. Y personalmente me encantó. Este libro tiene trigger warning de violencia, de gore, de violencia sexual. Son cuentos de terror en los cuales se habla de un terror que puede llegar a lo paranormal o sobrenatural, pero también un terror bastante real cuando se habla de la violencia, de la marginalidad, de secuestro, asesinato. Son historias bastante fuertes. A mí en lo personal me dieron pesadillas, pero son cuentos que están excelentemente bien escritos. La ambientación es una cosa impresionante. Cuando tú lees estos cuentos de Mariana Enríquez, uno mismo se cuestiona como, ¿esto es real? ¿Esto pasó? O sea, estoy leyendo esas cosas y me quedo, no puede ser. Yo de verdad creo que esta historia tan terrorífica pasó. Ese estilo que te hace envolverte en las historias, en los miedos, en las emociones, en que sientes que alguien te va a salir de la esquina oscura que hay en la habitación. Ese tipo de sensaciones, Mariana Enríquez logra hacerlas muy bien. Además de esto, de este estilo de escritura que es impresionante, me gusta muchísimo que la autora logra presentar y visibilizar violencias, marginalidades, discriminación, machismo, entre muchas otras violencias sociales que existen a través de los cuentos, pero lo hace de una manera en que se suma esas violencias con un terror, con una historia particular que te estremece. Como te mencioné, son 12 cuentos, entonces te voy a hablar un poco de alguno de ellos, un poquito de sus historias, sin spoilers, para que sepas más o menos de qué son estas historias de terror. Un cuento que a mí me estremeció fue el de Pablito clavó un clavito, una evocación de petizo orejudo. Es un cuento que yo no sabía, pero está inspirado en una historia real, en un criminal real que es Petizo Orejudo, y el cuento se trata básicamente de que tenemos un protagonista que es el guía de un tour de criminales. No sé si alguna vez te has subido o has oído de estos tours en los cuales te llevan a distintos puntos de la ciudad y te van explicando de crímenes, asesinatos, robos, de historias criminales que pasaron en esos puntos de la ciudad. Entonces, nuestro protagonista es un hombre que se encarga de contar estas historias cada día a los grupos de turistas que quieren conocer este turismo de terror. Pero una noche, mientras está contando las historias, se da cuenta que en el camión puede ver la figura de un petizo orejudo, el asesino. Es una historia que me dio bastante miedo, es una historia que te muestra mucho la psicología criminal, cómo una persona puede llegar a cometer crímenes así. Hay distancia, hay objetividad, no en ningún momento está como justificando a los criminales, pero realmente
es aterrador ver cómo una persona puede terminar envolviéndose y envolviéndose en esta violencia y en estos crímenes. Una historia aterradora muy bien escrita. Uno de los cuentos que realmente me dejó una imagen así plasmada en mi cerebro, una imagen que todavía la puedo ver, que me asustó muchísimo, fue El patio del vecino. Es una historia que me dio tanta tristeza, pero también me dio mucho miedo. Y se trata de que tenemos a una pareja que se muda a un nuevo apartamento. Entonces un día que la chica se queda sola en casa, se da cuenta de que ve como una especie de figura rara encadenada en el patio del vecino. Pero no es un animal. Ella se da cuenta que tiene una forma más antropomórfica y es algo que a ella le asusta mucho y le da mucha ansiedad y quiere hacer algo, y su pareja no le cree. Es una situación muy estresante, pero realmente al final de ese cuento, a mí, entre que me dieron ganas de vomitar y que me dieron ganas de abrazar a alguien, porque fue una cosa brutal para mí. Un cuento que al principio, cuando lo estaba leyendo, creí que no me iba a gustar, pero al final me gustó mucho, fue el cuento Verde, Rojo, Anaranjado. Se habla sobre un hikikomori argentino. Y un hikikomori es una persona, es algo que pasa en Japón, es una persona usualmente joven que se encierra en su casa, en su habitación, y no sale absolutamente para nada, abandona el trabajo si tiene trabajo, abandona la escuela, abandona a sus amigos, abandona todo y ni siquiera tiene contacto con su familia. Usualmente cuando pasa esto, la familia les deja la comida afuera, se aíslan completamente de la sociedad. Entonces este cuento es sobre un hikikomori pero argentino y es narrado desde la perspectiva de la única amiga que le queda y con la que tiene contacto a través de una computadora, que también te habla sobre este estrés, este trauma, cómo una persona se puede ir deshumanizando en la soledad, porque pues a través de los ojos de esta chica y de lo que escuchamos de ella es que vamos viendo cómo esta persona, este hikikomori, se va deshumanizando y cómo empieza a hablar o empieza a pensar ciertas cosas que uno desde afuera se asusta. Y el último cuento del que te voy a hablar, y es el último de la colección y es el que le da el nombre al libro, es Las cosas que perdimos en el fuego, que a mí me sorprendió, me encantó. Es una cosa muy fuerte y básicamente en este cuento lo que sucede es que las mujeres en Argentina, hartas, cansadas, molestas, desesperadas porque la violencia machista las está matando, las está quemando, entran en esta especie de revolución en la que se empiezan a quemar a ellas mismas, se empiezan a quemar el cuerpo, y esto pasa como respuesta ante los crímenes en los que los hombres, ya sean parejas, novios, esposos, padres, les echan ácido a las mujeres. Entonces las mujeres, hartas de la injusticia, empiezan a organizar hogueras en las cuales ellas se reúnen y van y se queman el cuerpo en forma de protesta. Cuando ellas hacen estas hogueras, el objetivo no es terminar con su vida, ni mucho menos. El objetivo es como desfigurarse el cuerpo en forma, uno, de protesta, y dos, para así evitar que los hombres las acosen, las secuestren, las violen, pues toda esta violencia, ¿no? Porque consideran que al hacerse pues esas desfiguraciones no van a ser víctimas de ese tipo de violencia, lo cual yo te digo aquí que en el mundo real no funciona así. La violencia sexual o la misoginia no tiene nada que ver con el aspecto físico, que tan atractivo o no atractivo es una persona. Eso no determina para nada si alguien va a ser víctima o no de ese tipo de violencia. Pero en este cuento las mujeres reaccionan así, y te lo construye y te lo plantea de una forma que lo ves totalmente posible. Entonces la policía empieza a meter a la cárcel a las mujeres que están organizando las hogueras, empieza a meter a la cárcel a los hospitales clandestinos donde las atienden, también empiezan a
perseguir a las mujeres. Y esto a mí me parece una historia tan fuerte porque no te conté el final, entonces tú por favor léela, pero una historia tan fuerte porque también muestra cómo a las mujeres las estaban quemando, las estaban matando, las estaban desfigurando y no hacían nada. O sea, la sociedad no hacía nada. Y no fue hasta que las mujeres empezaron a hacérselo a sí mismas que hubo una respuesta y una acción para impedirlo. Y eso a mí, te lo cuento y me dan ganas de llorar porque me parece tan real, tan impotente, tan frustrante. Es un cuento que desde mi perspectiva muestra mucho lo que es el poder y el control del cuerpo femenino y lo que intenta una sociedad patriarcal al controlar a las mujeres. Para mí este cuento lo muestra increíblemente. Te recomiendo mucho que lo leas. También el cuento Las cosas que perdimos en el fuego me gusta muchísimo porque para mí es una metáfora muy fuerte a la quema de brujas. A la quema de brujas que sucedió en Europa y también a los juicios de Salem que sucedieron en Estados Unidos. Incluso el título de Las cosas que perdimos en el fuego para mí hace referencia a cuántas mujeres no murieron por ser acusadas de brujas. Crea un diálogo literario con esta historia de la quema y persecución de brujas, que realmente es quema y persecución de mujeres. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel. De hecho, también abrí una cuenta en Wattpad en la cual estoy subiendo una novela porque estoy venciendo mi miedo de mostrar lo que escribo a otras personas. Entonces, si te interesa leer una historia de romance, de un poco de fantasía, de un triángulo amoroso en el cual uno de nuestros protagonistas masculinos es un estilo de Robin Hood, si te interesa un poquito de eso, te lo dejo aquí abajo en la cajita de información. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Adiós.